La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más grandes a los derechos humanos, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones. En el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado su preocupación por las proporciones epidémicas que las violencias contra las mujeres representan a nivel global. Según un estudio, cerca del 35% de todas las mujeres experimentaron hechos de violencia en algún momento de sus vidas. Y sí, también es importante saber que las violencias generan un grave impacto en la salud de las mujeres que la padecen. Y es tan negativo, ya que puede ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos alimenticios, sufrimiento emocional e intento de suicidio. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, agresión sexual y otras formas de violencia. Sé que al igual que a mí te está interesando bastante este tema, así que no te muevas porque Género y Política está a punto de empezar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo programa de nuestra séptima temporada de Género y Política. Un gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a seguir con esta parte de diálogos sobre aspectos fundamentales de la situación que vivimos las mujeres en nuestra sociedad mexicana, que, como ya nos han seguido seguramente en las redes, hemos hablado sobre cuestiones de igualdad laboral, hemos hablado sobre cuestiones relativos con el empoderamiento político, con la representación política, con los cuidados, y hoy nos toca abordar uno de los temas quizá más complejos, más difíciles de reconocer, de observar y pues también lamentablemente de tratar de erradicar de nuestra sociedad, que es el problema de la violencia que enfrentamos las mujeres en la sociedad mexicana. Podemos decir que en la sociedad mexicana la violencia está generalizada, está institucionalizada, está prácticamente omnipresente. Todas las mujeres, ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, seguramente identifican algún episodio de violencia que han vivido en sus vidas y que puede tener que ver con alguno de los numerosos aspectos y con, por supuesto, también experiencias de diferente gravedad, de diferente profundidad y de diferente impacto en sus vidas. Sin embargo, podemos decir, y las estadísticas lo señalan así, las mujeres mexicanas estamos expuestas a violencia de manera reiterada, de manera cotidiana, de manera frecuente, en la calle, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y también, por supuesto, en la política. Cuando hablamos de la violencia, y hoy vamos a hablar mucho sobre este tema y sus diferentes aspectos, tenemos que reconocer y entender que no se trata de un fenómeno novedoso. Podría parecer porque realmente en los últimos años, en las últimas décadas, se ha intensificado en el discurso público, en el espacio público, tanto las noticias como debates, como regulaciones legales relativas al problema de violencia que enfrentamos las mujeres. Sin embargo, el problema como tal o el fenómeno como tal es realmente muy antiguo y está presente en todas las sociedades en las cuales existen diferencias, en las que existen desigualdades entre las mujeres y los varones. En todas las sociedades donde las jerarquías colocan a las mujeres y niñas en una situación subordinada frente a los varones, estamos encontrando distintas expresiones de violencia que básicamente lo que nos expresan es que la vida, el bienestar, los intereses, las necesidades de las mujeres y de las niñas están infravaloradas y están colocadas por encima de los intereses, valores, bienestar de la población masculina.
Se ha estudiado, por supuesto, también mucho desde diferentes ciencias sociales el problema de la violencia, tanto en los momentos de conflicto, donde quizá podemos encontrar también algunos de las situaciones y cuestiones pues realmente de mayor gravedad, pero también en épocas de paz estamos identificando en nuestras sociedades numerosos patrones que tienen que ver con la violencia, que a consecuencia de la existencia del sistema patriarcal, del sistema racista, del sistema sexista que expresan pues, nuestra y muchas otras sociedades contemporáneas, las mujeres viven cotidianamente diferentes expresiones de violencia que van pues, desde la violencia feminicida, desde tráfico humano, hasta pues, violencia doméstica. Ahí nos enfrentamos, por supuesto, entonces ante un fenómeno tan amplio con la pregunta de qué podemos entender específicamente por la violencia o cómo podríamos definir la violencia. Y pues la literatura y la propia legislación nos ofrecen una muy amplia gama de las posibles definiciones o aproximaciones a la situación o al fenómeno de la violencia que enfrentan las mujeres, y pues la podemos entender entonces como muy amplias y diferentes formas de discriminación que conducen a la desigualdad, a las violaciones de los derechos humanos que afectan principalmente a las mujeres y a las niñas, pero también, ojo, porque con frecuencia pueden afectar, si hablamos ya en términos más amplios de violencia de género, a otras personas, a otros grupos que, digamos, cuyas expresiones de género no encajan con las que están socialmente establecidas o que las que están dominantes en una sociedad determinada en un momento determinado. Entonces, esa perspectiva que nos permite definir a la violencia desde, en un sentido amplio, desde una perspectiva amplia, es relativamente novedosa, ha sido aceptada en la academia tanto por el activismo y por las propias instituciones, tanto nacionales como internacionales, pues relativamente recientemente. Estamos hablando de las últimas 2, 4 décadas, dependiendo ya del ámbito específico en el que nos estemos colocando, y pues tenemos que entender también que durante la mayor parte del desarrollo de las sociedades modernas, de la evolución de nuestras sociedades, esa violencia o esas cosas que hoy nombramos, denunciamos y buscamos erradicar como expresiones de violencia contra las mujeres y contra las niñas, eran perfectamente normalizadas, eran parte de la vida cotidiana, eran parte de las relaciones sociales que pues simplemente, entre comillas, así se daban, así se estaban desarrollando entre diferentes partes de la población. Entonces, esa dominación masculina ordinaria, esa violencia ejercida, por ejemplo, por los esposos hacia sus esposas, hacia las mujeres, era parte de control social, era parte de la costumbre, era parte de una pues, normalidad, estaba legitimada no solo por la moral que en aquel momento compartían las sociedades, pero incluso con frecuencia estaba sancionada por la ley. Es decir, es todo un proceso muy complejo, muy interesante, de cómo incluso las legislaciones nacionales en diversos países no reconocían, por ejemplo, violación dentro del matrimonio. O sea, no existía, no se permitía una idea de violencia, de violación, agresión sexual en el matrimonio entre una pareja, porque pues era natural, no era esperado legalmente, moralmente, socialmente, que la mujer tenía que estar siempre dispuesta a satisfacer las necesidades de su pareja, de su marido. Entonces, muchas de las violencias, por ejemplo, todas las que tienen que ver con ese ámbito doméstico, con ese ámbito relacional, pues eran consideradas ámbitos de relaciones privadas, ámbitos en los que la ley, la sociedad, el Estado no tenían por qué estarse involucrando, sino que eso era pues toda una cuestión de cómo se arreglaban, de cómo se resolvían los conflictos y cómo se imponían pues, las decisiones o las costumbres en las propias familias. Entonces, para que empezáramos a reconocer el problema de la violencia como un problema pues, mucho más amplio, como un problema en el que el Estado también tiene una responsabilidad para prevenirlo, para atenderlo, para sancionarlo, pues fue necesario todo ese largo proceso de separación de lo privado y lo público, en el cual o más bien terminar con esa separación de lo privado y lo político, que fue uno de los grandes lemas, grandes postulados del movimiento feminista,
jovencita que llegó a expresar que lo personal es político, porque finalmente al cerrar los ojos, ¿no? O al excluir del ámbito de la moral, de la discusión pública, del ámbito de la legislación, las cuestiones que ocurrían en el ámbito privado, pues se estaba dejando a ciertos grupos, en particular en este caso a las mujeres, a las niñas, pues desamparadas y sin garantías, sin protecciones al ejercicio de algunos de sus derechos tan importantes como el derecho a la seguridad, a una vida libre de violencia, a la salud y a la autonomía tanto corporal como en muchos otros sentidos. Entonces, uno de los aspectos que nos ha permitido colocarnos hoy en ese nuevo momento, en ese nuevo debate sobre la violencia y ese reconocimiento de las distintas violencias que viven las mujeres, tenía que ver con las conquistas del movimiento feminista en relación a los derechos civiles, a los derechos políticos y con esa demanda muy importante de que el Estado se haga cargo de al menos algunos aspectos también de las vidas privadas en las que también tiene que garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, todos esos procesos pues, complejos que han estado transcurriendo en los diferentes niveles, tanto culturales como legales, en los diferentes países a nivel internacional, que tenían que ver con las transformaciones de la política, pero también de la cultura, de la sociedad, y que ocuparon las últimas décadas, han derivado finalmente en la adopción, en particular en el ámbito internacional, de toda una serie de documentos, de tratados que han signado hoy pues ya la mayoría de los países alrededor del mundo y que precisamente pretenden garantizar el derecho para todas las mujeres de llevar una vida libre de violencia. Y aquí, entre ese marco internacional relevante, por supuesto está la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, impulsada en Naciones Unidas en 1979, y que sigue vigente y que donde, por ejemplo, México es parte de la CEDAW desde hace muchos años. Entre otras las convenciones relevantes, la Convención Belém do Pará, que ya tiene que ver en particular con la prevenir y sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres, que es una convención regional que también obliga a México y otros países de América Latina, y que pues visibiliza y reconoce toda una multitud o multiplicidad de tipos, modalidades de violencia que pueden enfrentar las mujeres en diferentes ámbitos y a lo largo de sus vidas. Entonces, todo ese desarrollo de un marco internacional y establecimiento de las obligaciones para los estados también fue acompañado de un desarrollo interno, es decir, de un desarrollo, adopción de legislaciones, ya en nuestro caso mexicanas, que también fueron encaminadas al reconocimiento del fenómeno de violencia contra las mujeres. Todo ese marco legal pues ha estado evolucionando a lo largo de las últimas 2 décadas ya prácticamente, donde pues recientemente, o la incorporación, digamos, más reciente a este marco tiene que ver con el reconocimiento del fenómeno de violencia política contra las mujeres, o de violencia que enfrentan las mujeres que están involucradas o que desarrollan la actividad política. Entonces, pues resumiendo o cerrando un poco esa parte introductoria, tenemos que tener muy claro que la violencia en razón de género, la violencia en contra de las mujeres, las niñas, es una expresión o se origina en nuestras sociedades a partir de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, que la construcción en nuestras sociedades de las relaciones del poder que ha sido tradicionalmente generizada y que hoy justo estamos tratando de construir, de reconstruir para que se vuelva más igualitaria, es lo que pues, históricamente y todavía en gran medida hoy en día está sosteniendo justo esas relaciones desiguales que subordinan a las mujeres y a las niñas
a los varones, a sus intereses, a sus preferencias, a sus decisiones, y que frecuentemente, ya hemos estado también platicando de eso a lo largo de esta temporada, justifica esa subordinación en las diferencias naturales que supuestamente existen entre los hombres y entre las mujeres. Entonces, como consecuencia, las mujeres han sido y seguimos siendo expuestas a un trato desigual, a un trato discriminatorio que con frecuencia afecta nuestros derechos políticos, laborales, económicos, sociales, culturales, a la educación, a la autonomía, a la libertad, a la salud, a la paz y a muchos derechos, prácticamente a todos los derechos de los que tendríamos que estar gozando en una sociedad democrática a la par con nuestras contrapartes masculinas. ¿Qué tan amplio es el fenómeno de la violencia contra las mujeres? Lo van a ver a detalle en el siguiente corte que vamos a tener justo con todos los datos relevantes sobre este tema, pero para ilustrarlo muy brevemente, en el mundo 1 de cada 3 mujeres dice que ha sido víctima de violencia física o sexual. Pues si incorporamos a esto otras expresiones de violencia, como pueden ser las violencias simbólicas, como pueden ser las violencias en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ese número crece drásticamente y según distintas estadísticas, aproximadamente 8 de cada 10 mujeres se identifican con haber experimentado algún episodio de violencia de cualquier tipo a lo largo de sus vidas. Entonces, es un tema, ese tema de las relaciones violentas que subordinan a las mujeres, sobre el que tenemos que estar hablando, el que tenemos que estar mirando, y me parece que tenemos que estar mirando en una perspectiva muy amplia, en una perspectiva interdisciplinaria y que nos permita entender justamente esas diferentes modalidades y tipos de violencia que van desde la terrible violencia feminicida por violencia sexual, por violencia física, violencia doméstica, por las violencias que ocurren, por ejemplo, en el ámbito virtual. Todas ellas finalmente están conectadas entre sí y todas ellas en alguna medida son una expresión de esas relaciones de poder desiguales, subordinadas, que existen en nuestra sociedad. Entonces, sobre este tema vamos a seguir hablando el día de hoy en nuestro programa con nuestra invitada especial, y pues por favor no se vayan, sigan con nosotros, siguen aquí acompañándonos a través de las redes sociales. Regresamos para platicar a profundidad sobre las violencias después de esta breve pausa. El sistema económico, político, social está basado en el androcentrismo, en poner el centro, en el foco al hombre. Ese es el patriarcado. Y el PRD se ha cuestionado este modelo económico y es por ello que en el pasado Consejo Nacional nos refundamos como un partido socialdemócrata, feminista y que va de la mano con una vida libre de violencias hacia las mujeres. Ya basta que las mujeres vivan violencia de género en el espacio privado, en el espacio público. Es por ello que la Coordinación Nacional de Mujeres del PRD está ocupada en estos eventos como Género y Política, en foros, en capacitaciones, en divulgar y en hacer posible una vida libre de violencia hacia nosotras las mujeres, porque somos sujetas de derechos humanos, de una vida integral a la dignidad. Es por ello que el PRD también abraza el ILE, la interrupción legal del embarazo, que en todo el país exista esa política pública en salud, que en todo el país también exista la participación política de las mujeres libre de violencias y que en tu espacio privado, en el mío y en el de todas las mujeres de México, vivamos libre de violencias como sujetas de derechos en una forma integral. Es por ello que el Partido de la Revolución Democrática, desde su óptica socialdemócrata y feminista, está ocupado y preocupado en que tú, en que yo y que todas las mujeres no vivamos más violencia política en razón de género, violencia de género, esa estructura que nos oprime. Y hoy por hoy invitamos a todas las mujeres que vean este programa de Género y Política, que sigan la serie, que se acerquen al PRD, porque hoy el PRD está renovado, es un partido feminista, cercano a ti y a todas. Democracia ya, patria para todas y todos.
Estamos de regreso en nuestro segundo bloque del programa de hoy dedicado al fenómeno de las violencias que vivimos las mujeres, y para ello contamos con una invitada muy especial. Es un placer, un orgullo poder decir que nos acompaña la doctora Gabriela Morales Vega, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora y tutora del posgrado en Derecho de la UNAM, tanto en los programas de maestría y doctorado en Derecho y en las especializaciones de Género y Derecho y en Derechos Humanos. Es también profesora e investigadora de carrera del Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde coordina el Comité de Género. Es diplomada en Género y Justicia en América Latina por la Flaxo Buenos Aires, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ganadora del Premio Talento Edomex 2021 a jóvenes científicos e investigadores en el área de ciencias sociales, y la doctora Gabriela Morales se especializa en el Derecho Migratorio Internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Feminismo Jurídico y en los derechos de los grupos vulnerables. Así que es un lujo, es una presentación muy breve de toda la trayectoria tan relevante que tiene la doctora Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy en el programa para hablar de este tema tan importante en el que eres realmente una experta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Agradezco la invitación que me hacen a participar aquí en su programa. Y bueno, como bien dices, es un tema importante, relevante, al que cada vez creo que merece que le pongamos mucha más atención, y en espacios como este que podemos platicarlo después de la espléndida introducción que haces de esta gran panorámica. Pues creo que es muy fructífero que estemos aquí, y yo honrada de acompañarlos. Bienvenida entonces en su casa, su programa Género y Política. Quisiera plantearte, porque justo pues cuando uno estudia, investiga, pretende hablar sobre las violencias y así en plural las violencias que enfrentan las mujeres en las sociedades contemporáneas, pues nos encontramos pues con esa enorme multiplicidad, ¿no? O sea, hay violencias en todos los ámbitos y hay muy diversas expresiones de la violencia. Y hay algunos trabajos que hablan de que podríamos entonces hablar o podríamos decir que en nuestras sociedades existe algo que se llamaría violencia estructural. O sea, ¿realmente existe algo así? ¿Podemos hablar que en México estamos enfrentando una violencia estructural contra las mujeres? Claro que sí. E incluso no solo en México, yo me atrevería a afirmar que esto es un fenómeno mundial, global, como hoy se dice, porque efectivamente las variadas expresiones de la violencia, lo que vemos, ¿no? Los cadáveres quizá mutilados, ya la desaparición de una persona, las lesiones físicas, lo que realmente es observable no es más que la punta del iceberg de una gran estructura social que no es reciente, ¿no? Hace poco también tú expresabas en la introducción, esto no es algo nuevo, y yo me atrevería a decir, junto con otras grandes académicas del feminismo como Rita Segato, o grandes historiadoras, Casilda Rodríguez, o prehistoriadoras de este tema, Gerda Lerner, etcétera, que inicia en el mismo proceso de socialización que torna a la especie como sedentaria, ¿no? Este gran proceso que nos enseñaban en las secundarias de la Revolución Neolítica, que la sitúan aproximadamente entre 9 y 11 mil años atrás, en donde emerge, digamos, la idea, el pensamiento de la propiedad, de la estatalidad, de la identidad, incluso de los orígenes. También crea la figura de los linajes, de los parentescos, y ahí es donde algunas autoras han señalado, releyendo, revisitando las interpretaciones historiográficas, pues que la mujer se convierte en una propiedad más del hombre, ¿no? Por ello es que se puede hablar de que son fenómenos estructurales, porque a pesar de que todas las sociedades o la gran mayoría de las sociedades establece sus relaciones sociales a partir de la diferencia entre los sexos, la constante es la subordinación de la mujer. Por eso es que incluso son fenómenos pues no culturales, porque son universales, incluso preculturales, ¿no? Ya las culturas se fueron moldeando a partir de esa subordinación. Por eso es que hablamos de una naturalización, una sistematización. Por eso encontramos expresiones que infravaloran, minimizan, o de plano ni siquiera toman en cuenta las necesidades de las mujeres, y por eso están tan expuestas, tan vulnerables a la discriminación. Estamos a la discriminación o a la violencia,
Y encontramos esas expresiones en la política, en la religión, en la filosofía, en el arte, en la ciencia, obviamente, y en el derecho, que es la disciplina que yo mejor conozco, pues también. ¿No? Y en ese sentido, si podemos hablar entonces de que son las estructuras, como las grandes estructuras sociales, las que colocan a las mujeres en la situación de subordinación, en su segundo lugar, ¿no? Dejando a la mujer, a las niñas, sus intereses, sus deseos, sus derechos por debajo de los que tienen los varones. Podríamos también pensar o hablar en el sentido de que todas esas violencias que enfrentamos, o sea, lo que nos pasa en la calle cuando pues, nos gritan, lo que te pasa en el metro cuando te subes y te meten la mano, te agarran, ¿no? Lo que pasa cuando estás buscando trabajo y pues te empiezan a cuestionar por tu vida personal, te empiezan a preguntar cuándo te piensas embarazar y entonces qué tan costoso va a ser tener una empleada que quiera ser mamá, ¿no? O que cuando quieras ser candidata a un cargo público o no te dejen, o también estén escrutinizando tu vida en función de tus relaciones con los otros varones, ¿no? O lo que te digan en las redes, cuando te expongan, cuando publiquen tus fotos. ¿Todo eso es parte entonces de un mismo fenómeno o podríamos pensar esas violencias como en separado? No, yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más idóneo sería pensarlo como parte de esta misma estructura y solamente quizá identificarlas como diversas expresiones. Comprendo que para efectos, por ejemplo, desde el derecho, ¿no? Que incluso vemos como la Ley General de Acceso a la Violencia, ¿no? Que es como la norma principal en la materia, tipifica, ¿no? Hace una clasificación tipológica de las violencias y además también las desenvuelve según el ámbito en el que ocurre, ¿no? Entonces tenemos modalidades, tipos de violencia. Comprendo que quizás para darles un tratamiento procedimental, ¿no? Para crear autoridades especializadas que las pudieran atender. A lo mejor también en la pedagogía sí ha pasado, nos las han enseñado seccionadas, si es que no las inician a enseñar, porque también es cierto que estos programas académicos que abordan estos temas son novedosísimos, ¿no? De estos últimos años, pero en realidad son parte de un solo fenómeno, gran fenómeno, ¿no? Constructor, fundante, diría yo, de las sociedades. Ahora, hay algo importante ahí. La gran desventaja de verlas separadas o seccionadas es que también nos aleja de algo que se dice muy fácil, pero fue un gran logro, que fue reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Como nos comentabas hace rato, cuando se emite la CEDAW, sí, han existido tratados internacionales desde inicios del siglo XX que tratan temas específicos de las mujeres, pero eran las cuestiones de la nacionalidad, la cuestión del divorcio, los hijos, cuestiones de este tipo que más bien se referían a derechos civiles, políticos, patrimoniales. Pero es hasta 1979 donde desde las Naciones Unidas, esta gran convención, y que realmente no participaron las mujeres ahí, pues se afirma son derechos humanos. Desde el ámbito jurídico, los detractores de todo esto siempre dicen, bueno, nuestro principio de igualdad, ¿no? Ustedes solas se seccionan, ustedes solas se quieren distinguir, no realmente no se piensan iguales, pero no es verdad, porque como ya dije anteriormente, el propio derecho reproduce las lógicas patriarcales, las lógicas misóginas que fundaron la sociedad, y por eso es que era necesario hacer este pronunciamiento tajante de que son derechos humanos. Un principio de los fundamentales de los derechos humanos es el principio de interdependencia, ¿no? Y entonces ese principio, en términos muy sencillos, nos dice la realización de un derecho garantiza la realización de los otros, y la obstrucción de uno también obstruye los demás. De modo que si empezamos a ver que las manifestaciones obedecen a distintas realidades, a distintas lógicas, o tienen diferentes orígenes, pues entonces vamos a estar como tapando un hoyo, destapando otro, por decirlo coloquialmente, lo que implicaría pues no avanzar integralmente. Y en realidad, como se ha visto hasta hoy, tener algunos, sí, incipientes quizá, pero sí avances en ciertas materias, pero que se tornan irrealizables porque no se han cubierto las otras necesidades. Porque las otras causas, las otras modalidades, las otras formas de manifestación siguen ahí latentes, ¿no? Entonces, de nada sirve, pienso que estamos en un programa de género y política, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Que hoy también estos mecanismos de nivelación que son tan necesarios, que no se comprende su necesidad porque no se ve desde el origen, ¿verdad? Pero bueno, son necesarios y a veces no se cubren.
o se tiene que simular su cubrimiento, etcétera, porque precisamente no está satisfecha, no está libre de violencia los otros ámbitos de la vida de las mujeres. Entonces es imposible exigirles una participación si no garantizamos su educación libre de violencia, su simple tránsito, ¿no? Libre de violencias. Me parece muy interesante como en varios niveles lo que estás comentando, y en particular quisiera que fuéramos a abordar dos. El primero, pues señalabas que hay muchos retractores, ¿no? Y pues, sí, hay muchos retractores, así como nos ha pasado con la cuota, con las cuotas, después con la paridad, pues también pasa en el ámbito de violencia que entre esas discusiones que se dan, por ejemplo, sobre cómo conceptualizar o sobre cómo establecer en la legislación o sea, cómo hacer una legislación que va a ser efectiva para prevenir, sancionar y erradicar los diferentes fenómenos de violencia. Hay quienes empiezan a decir que andamos exagerando, ¿no? O sea, de que cómo es posible que haya tantas violencias, tantos tipos de violencia, cómo es posible decir que entonces que hay violencia en todo, ¿no? Y incluso hay algunos textos que dicen justo así, de que si todo es violencia, entonces nada lo es, ¿no? ¿En qué sentido crees que eso afecta o hasta dónde? Porque es todo un proceso muy reciente, ¿no? O sea, lo que podemos decir, muchas de las cosas que hoy nombramos y denunciamos como violencia, pues han sido normalizadas no solo en Paleolítico, no solo en la Edad Media, pero eran normales para nuestras mamás, para nuestras abuelitas, ¿no? O sea, para mujeres que vienen detrás de nosotras, pero no hace siglos, ¿no? Sino que apenas estamos hablando de 1 o 2 generaciones. Entonces, ¿cómo tú observas ese proceso de definición, tanto normativa como social, de lo que son las violencias? Sí, incluso antes de responder a esta pregunta tan importante, yo complementaría, incluso mujeres hoy en día también la sufren, ¿no? Porque este fenómeno también se presenta en distintas gradaciones, por regiones, por lugares, ¿no? Vivimos en algunas burbujas, ¿no? También, y las estadísticas no dejan mentir. Pero bueno, yo a lo que me preguntas, yo creo que estos detractores de la violencia, detractores y detractoras, porque hay de todas las personas, ¿verdad? Muchísimas personas, muchísimas escuelas de pensamiento, los propios tomadores de decisiones o legisladores así lo pueden pensar, obedece precisamente a que no nos hemos dado cuenta de el origen que tiene esta subordinación, y que efectivamente esta apropiación que se hace de la mujer hizo que durante la historia la mujer se presentara realmente como un objeto. Esa es la cuestión. E incluso muchos detractores dicen, pero a ver, antes estaban en su casa bien cuidaditas, no tenían que salir, no les faltaba nada porque su santo marido les traía su sustento, eran felices con sus niños. Ahora se quejan que no ven a sus hijos, que no los crían. Antes ahí los tenían y se los quisieron abandonar. No escuchamos eso. Claro. Antes no tenías que subirte al metro, no tenías que andar en la calle, y ahora tú te vas a exponer al peligro. Y eso lo vemos en muchas otras expresiones. Cuando encuentran los cadáveres de las jóvenes, pero andaba en la noche, estaba tomando, tenía minifalda, está tatuada, ¿no? Haciendo toda una vida social que no se pensaba. Bueno, pero lo que no vemos ahí es que negar todas esas expresiones es negar el ejercicio de la subjetividad jurídica en sí misma, incluso social, ¿no? La mujer como un objeto de la sociedad, criado para ciertas funciones de reproducción de la vida, el matrimonio, el ámbito doméstico, etcétera, y jurídicamente pues también. Y entonces la gran desigualdad, el gran sistema de opresión, digamos, es que mientras el hombre se fue construyendo como un sujeto de derechos a lo largo de la historia, la mujer quedó reservada como un objeto de protección. Y una protección bajo términos que quería el hombre. Misóginos, machistas, patriarcales. Y la cuida pues como un bien que es, ¿no? Un bien que le provee de ciertos satisfactores, que reproduce su linaje, su familia, que le obedece, que le sirve, y todas estas funciones, ¿no? Entonces, esa es la idea, y esto no es nuevo, ¿no? Tenemos grandes teóricas estatalistas como Joan Scott o como Carol Pateman, ¿no? O estas mujeres que realmente se han puesto a leer concienzudamente y desde una perspectiva feminista a los grandes teóricos del Estado, Rousseau, Hobbes, Montesquieu, y ahí lo dicen ellos, las mujeres, esas son propiedad, vamos a ver cómo se dice. Ahorita estamos hablando de hombres y de ciudadanos. Entonces, cuando nosotras pensamos
que la ciudadanía, la soberanía, los derechos, bla, bla, ellos lo pensaron para los hombres. Y así es que se crea no solamente un arquetipo o un prototipo de humanidad, sino incluso un modelo hegemónico y hasta único que obedece al hombre, ¿no? Y entonces, pues todos estos que dicen que no es violencia, pues claro, ellos no lo ven como violencia porque pues no podemos ejercer violencia sobre un bien, ¿no? Esa es la cosa, cuando se habla de cosificación o de esta subordinación extrema y que creen que somos exageradas, ¿no? Que todo, pues la realidad es que eso, pues claro, si nosotras nos pensamos o nos queremos pensar como sujetas, pues no es exagerado. Si queremos seguir pensándonos como objetos, pues sí, estamos exagerando, ¿no? Como buenas cosas deberíamos permanecer ahí quietas. Pero, como dices, recientemente ya no va a ser así, ¿no? No va a ser así y está cada vez menos así, ¿no? Exacto. Cada vez por fortuna y, bueno, eso seguramente tú lo observas en tu ejercicio docente y también en la universidad, que las nuevas generaciones, las mujeres vienen ya con unas visiones mucho más despiertas, mucho más claras sobre las relaciones de género. Pero aún así, creo que, y también hace eco de lo que comentabas hace rato en tu intervención, con ese problema de identificar la violencia, ¿no? Porque entre los que nos dicen, eso es normal, no pasa nada, incluso mujeres, ¿no? Que han dicho, pues yo lo viví siempre así, pues eso no es violencia, no pasa nada, ¿no? O sea, mientras no hay moretones, golpes, violación, ¿no? O sea, como esa parte como muy física, pues eso no es violencia, pues se aguanta, ¿no? Pues, sin embargo, hoy pues ya no lo consideramos así, hay todo un marco legal, nacional, internacional, hay todo un desarrollo pues teórico, académico, jurídico, social, ¿no? de demandas feministas sobre eso, pero creo que para muchas mujeres, pensando tanto quienes estudiamos la violencia, pero también cuando la vivimos, creo que no es fácil darse cuenta que una está enfrentando una situación de violencia. O sea, realmente poder decir, ahora lo que me está pasando, porque ya no soy objeto, ¿no? Soy sujeta, estoy ejerciendo los derechos, estoy ejerciendo mi vida, estoy viviendo como yo quiero vivir. ¿Cómo saber cuándo te tendrían que sonar las alertas? Porque ahora sí realmente estás experimentando una situación de violencia o cuando pues, es algo quizá todavía dentro de relaciones normales en la sociedad. Normales, sí, es que también la palabra de normalidad no es problemática porque la normalidad también se construye a partir de lo mismo. Creo que aquí tiene un punto esto de la especialización que hablábamos hace rato, de esta seccionar las violencias. Creo que eso sí podría ser algo favorable que nos ha traído esta especialización, esta segmentación, porque entonces empezó a diferenciar, no solamente son golpes, ¿no? No solamente el homicidio es violencia o el moretón, la sangre, estas son las señales, y entonces por eso se empezó a clasificar o a conceptualizar y después ya a normar la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Que es tan sutil también, o violencias tanto la económica como la patrimonial, que a veces por ahí se confunden, pero que tienen que ver también con el desarrollo de la vida, con esta infravaloración de la que sufrimos. Entonces, pues hay algunas posturas en que dicen, no es como fomentar el hedonismo, porque también de hedonistas nos han tachado a las feministas, ¿no? Ahora queremos que todo sea placentero, bonito, bello y que nada nos moleste, ¿no? No, tampoco va por ese lado, pero creo que cualquier atentado a la autonomía, ¿no? A la toma de decisiones, la separación, ¿no? Los seres humanos estamos hechos para convivir, para relacionarnos, este aislamiento, creo que son esas alertas que como que deberíamos de empezar a ver, ¿no? El control evidentemente de los bienes patrimoniales, ese gran argumento anterior del señor que pues, es el que daba el gasto, él manejaba la economía familiar, él disponía de los bienes familiares, decidía sobre lo que iban a hacer los hijos, lo que correspondía y la mujer no. Creo que también eso resta autonomía porque pues nuestras sociedades pues, se mueven a partir de los recursos económicos, ¿no? Entonces también no poder tener la decisión, ¿no? Sobre aspectos que atañen directamente a tu vida, que por ejemplo es el caso de la violencia digital, ¿no? También que ahora tú tomas una decisión, pienso en Olimpia, ¿no? Con todo lo que se desató, que terminó en esta modificación legal, ¿no? En la ley Olimpia, y pues que ella, ya tomó una decisión de estar con su pareja o tal, pero después se toman decisiones por ella. Creo que todo ámbito en donde esta decisión se tome por ti y
que genere una afectación precisamente, como lo dice la ley, basada en el género, porque se sabe que hay una afectación diferenciada para hombres y para mujeres. Esta misma socialización que distinguió lo propio de los hombres de lo propio de las mujeres, hay una conciencia de que hay situaciones que afectan especialmente a las mujeres. Eso es la violencia, ¿no? Creo que eso pues nos abre un panorama, ¿no? Muy amplio, claro. Pero también nos da cuenta de que esa normalidad pues es en sí misma violenta, ¿no? Claro, y en sentido que esa violencia no necesariamente la ejerce una persona en contra de nosotros, sino también la ejerce la propia sociedad en su conjunto, el Estado, cuando, por ejemplo, impone regulaciones, normas, leyes, pues que nos impiden decidir por nosotras mismas, ¿no? De manera absolutamente autónoma sobre pues, todos los aspectos de nuestras vidas individuales, ¿no? Sí. Excelente, me parece pues muy profunda esa reflexión que nos haces, Gabriela. Muchas gracias sobre entonces cómo es la violencia, cómo se estructura y pues creo que sería buen momento para pasar un rato al laboratorio de empoderamiento, que es pues una de las secciones favoritas de nuestro público, que siempre están esperando esas ideas de cómo enfrentar, entonces cómo resolver los problemas sobre los que estamos hablando. Vamos a ir ahorita mismo a dialogarlo y pues todos ustedes quienes nos están viendo, por favor, también utilicen las redes, comenten, díganos cuáles son sus experiencias o cuáles son sus también ideas para solucionarlo. Y pues mientras vamos ahora sí al laboratorio con Frida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este laboratorio de empoderamiento y el día de hoy me da muchísimo gusto compartir este programa con la doctora Gaby, que nos está acompañando. Y bueno, yo quisiera iniciar con nuestra conductora, hoy ando muy trabada, discúlpenme, con la doctora Gilas, para hacer esta fórmula, para anotar aquí la receta que tenemos, los pasos que seguir para pues erradicar estos tipos de violencia sobre los que hablábamos en el programa, que ya comentábamos que es un tema estructural también. Entonces aquí tengo todos los ingredientes que ustedes se pueden imaginar para crear esta fórmula. Entonces, doctora Gilas, ¿con qué iniciamos? Pues yo creo, querida Frida, que habría que empezar con el conocimiento, ¿no? Porque necesitamos saber qué es la violencia, cómo es la violencia, cómo se refleja en esos diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, porque si no lo sabemos, pues no podemos ni observarla, ni nombrarla, como propias mujeres darnos cuenta cuando estamos en una situación de la violencia, y por parte de las autoridades pues no tiene elementos para realmente poder decir si aquí hay una mujer que está enfrentando violencia y que por lo tanto requiere una ayuda, una intervención del Estado. Entonces yo creo que lo primero tenemos que tener esa conciencia, ese conocimiento para poder observarla y nombrarla. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, va a ser la parte fundamental de esta fórmula y justamente por eso me da tanta alegría que tengamos este tipo de programas con mujeres empoderadas que comparten todos estos conocimientos con todas y con todos nosotros también. Entonces ahora yo le pido su opinión también y el siguiente ingrediente a nuestra invitada, la doctora Gaby. ¿Qué más le podemos poner a esta fórmula, doctora? Pues creo que tú ahorita dijiste, Frida, algo importante, ¿no? Esto de las mujeres empoderadas. Yo diría que esta convicción, ¿no? De capacidad que debemos también de generar en nosotros, que claro, derivará del conocimiento previo, pero es importante. A veces este término del empoderamiento es como medio mal interpretado. Se ha pensado como una especie de poder opresivo que buscamos las mujeres, pero no, en realidad es la búsqueda de la autonomía y de sabernos acreedoras de estos derechos. Entonces yo también agregaría eso, Frida. Muy bien, ya lo estoy poniendo porque definitivamente estos temas de estructura no los vamos a poder vencer sin la cooperación de todas y de todos nosotros y sin estas redes tan importantes de apoyo, de comunicación entre las mujeres. Y a mí me gustaría agregar también
un tema muy importante, que es la capacitación de los servidores públicos en fiscalías, en nuestro sistema de justicia, también pues en la legislatura, gobernadores, porque sabemos que un problema enorme en nuestro país es justamente la impunidad. Y eso, además de que no nos permite alcanzar la justicia para las víctimas, pues aparte genera revictimización. Y ya tenemos ahí el caso de Devani, de Yolanda, de Luz Raquel, que no nada más es un tema de no catalogar pues sus feminicidios como eso, como feminicidios, sino que inventan una serie de excusas y pretextos como suicidio, autolesiones, etcétera, con tal de seguir negando pues la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, ahora a la doctora Gilas, otro ingrediente, por favor, para la fórmula, que yo veo que está quedando muy bien. Yo estoy pensando en la sensibilidad, ¿no? Porque justo también acompañando a lo que decían doctora Gaby, tú, Frida, en esa lógica de que necesitamos conocimiento, ¿no? Necesitamos poder responder ante los casos de violencia, pero también tenemos que hacerlo con cierta sensibilidad, en particular con sensibilidad frente a las personas que han sido afectadas por la violencia, que han sido víctimas de violencia, y para sus familiares, ¿no? Porque lo que observamos cuando se dan casos, especialmente esos casos de violencia feminicida o de agresiones sexuales que son tan sonados como los que mencionabas, como el caso de Devani, pues la sociedad, los medios de comunicación, los funcionarios públicos parecen ser muy pues fáciles en emitir juicios sin sustento y pues trasladar la responsabilidad por lo que ocurre a las víctimas, ¿no? Cuando eso no es así, cuando quienes son responsables son, por un lado, pues las personas que ejercen directamente esa violencia, pero también la propia sociedad, el propio Estado, al sostener y con frecuencia legitimar esas estructuras patriarcales, estructuras violentas de subordinación, y pues no hacer lo suficiente, no hacer lo necesario para erradicarlos. Entonces yo creo que todos debemos tener una gran sensibilidad, gran respeto por las personas, por las víctimas de violencia, tanto para aquellas que ya no pueden hablar por sí mismas, las que no pueden defenderse, como por aquellas que todavía están en condiciones y toman esa decisión tan difícil de denunciar, de alzar la voz y de pues, aparecer en el público. No se merecen ese tipo de trato, creo que en ninguna de las situaciones. Sí, justamente con este ingrediente que me parece tan revelador, recuerdo el caso de Ingrid Escamilla, y con este tema tan frustrante y tan doloroso sobre la filtración de fotografías, sobre la violencia que sufrieron sus familiares, y cómo un movimiento con esta sensibilidad justamente que nos comenta nuestra conductora, pudimos generar no nada más la ley Ingrid, sino también pues, este cambio, ¿no?, en la historia de Ingrid. Dejar a un lado estas imágenes para recordar a Ingrid por su vida y por, bueno, este tipo de acciones me parecen pues sumamente valiosas, ¿no? Ahora, pues yo agregaría otra cosa, porque estoy preparando esta fórmula para mayoreo, déjenme decirles, y yo lo que agregaría es pues la distribución de responsabilidades, porque a pesar de que hemos logrado adquirir algunos derechos, ahí paso a paso, a jalones, a tirones, las mujeres podemos ir a trabajar, por ejemplo, pero la distribución de las obligaciones sigue siendo sectaria. Las mujeres siguen viéndose como las principales responsables o cuidadoras de los hijos, por ejemplo, a pesar de que tienen que cumplir con un trabajo, con un horario laboral, también tienen el peso y la obligación absoluta en la casa. Entonces, esta distribución de responsabilidades me parece muy importante, y yo le pido a nuestra invitada que nos diga el último ingrediente y la cerecita del pastel para esta fórmula. Pues creo que esta podría ser la ternura, Frida. Últimamente hemos estado escuchando más esta palabra, ¿no? Sabemos que por la misma forma en cómo se ha construido pues la sociedad, toda esta parte de los sentimientos queda desterrada, ¿no?, de lo político, de lo visible, de lo público. Pero si ponemos atención, pues la violencia no es más que la forma, ¿no?, en que se van, digamos, generando y acomodando esta
estructura jerarquizada que tenemos en la sociedad, ¿no? Y por eso es que las mujeres la reciben de especial forma, porque jerárquicamente, ¿no? fueron relegadas a un lugar inferior. Entonces, si empezamos a relacionarnos no a partir de establecer jerarquías, que cuando así es el sistema, pues lo que nos conviene es estar arriba y empezamos a verlo de otra manera, creo que algo que podríamos oponer a la violencia sería precisamente esta parte más de ternura que somos capaces los seres humanos de tener, ¿no? Sí, creo que eso sería una cerecita en el pastel. Estoy absolutamente de acuerdo y aquí está nuestro último ingrediente y me gusta mucho terminar justamente con él. Y bueno, ya tenemos aquí la fórmula a mayoreo, como les dije, venta por granel, es más regalo. Para acabar con estos tipos de violencia de manera estructural que sufrimos las mujeres. Así que yo les agradezco mucho por acompañarnos en este laboratorio de empoderamiento y continuamos en nuestro programa. Gracias. Estamos de regreso en el tercer segmento, seguimos conversando con la doctora Gabriela Morales y pues quisiera hacerle como dos preguntas como evaluatorias, ¿no? En 2007 en México se dio ese gran logro en términos del reconocimiento y tipificación del feminicidio, ¿no? De esa forma quizá más grave, más absoluta, ¿no? De la expresión de la subordinación de las mujeres, de anulación de los derechos de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Estamos en 2022, estamos a 15 años, ¿no? De la aprobación de esa norma y pues podemos decir que la situación ha mejorado. ¿Hay menos feminicidios de las mujeres en México? Bueno, pues de entrada no hay menos feminicidios de las mujeres en México. Pero sí quisiera hacer un comentario de esto que dices. Primero, también la gran resistencia que existió para tipificar, ¿no? el delito del feminicidio. Y que también paradójicamente el Chihuahua fue la última entidad federativa en hacerlo, a pesar de que fue, ¿no? a raíz de las asesinadas en Ciudad Juárez que se empieza a pensar en tipificar los homicidios dolosos en contra de las mujeres, porque son realmente provocados por razones de género. Y que esto que decimos como el hecho de ser mujeres, pues es algo complejo que creo que igual no se acaba de entender mucho, ¿no? Y sucede algo, pues hasta paradójico. Yo creo que ahora, como nunca antes, escuchamos que en todas las dependencias públicas, en los lugares, ¿no? de autoridad, se capacita al personal en perspectiva de género, en violencia, en todo esto que venimos platicando, pero en realidad pues no está funcionando mucho esto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque a veces las estadísticas nos dicen, descendió la tasa de feminicidios, pero aumentó la tasa de homicidios dolosos y son mujeres las víctimas, ¿no? Y por ahí hay varios estudios ya que con base en los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional han demostrado que lo que pasa es que no se clasifica el delito como feminicidio, porque resulta mucho más complejo para nuestras autoridades, porque no tienen la sensibilidad adecuada. Yo creo que mucho tiene que ver con todo lo que venimos hablando como parte misma de la sociedad que son, y que además pensemos que un fiscal, una de estas instancias investigadoras, incluso ya después si llegan a judicializarse los propios jueces, pues también son figuras que en sí mismas encarnan como todo este poder patriarcal del Estado. Por eso es que yo también comprendo que la transformación en sus esquemas, en sus razonamientos, ha sido paulatina y muy lenta, ¿no? Sí, se reconoce el trabajo de fiscalías y juzgados que sí han adoptado realmente la perspectiva de género, que se han interesado en hacer esto, pero yo creo que en realidad lo que vemos es mejor ya no tipificar como un feminicidio, y que incluso una expresión todavía más grave, ¿no? Y los grandes casos que han logrado ser mediáticos, como el de Mariana Lima, que primero lo habían suicidio, ¿no? Entonces, pues mejor suicidio o mejor homicidio, y así tienen otras alternativas. Entonces, más bien yo creo que el tipo penal del feminicidio se debe de fortalecer, de robustecer, no normativamente, no semánticamente, sino que realmente logre permear en la sociedad pues la importancia que tiene, que sí los factores de género son reales, no son inventados. Esta expresión, el hecho de ser mujer,
se debe de entender en términos políticos. Lo que decíamos hace rato, políticamente a la mujer se le construyó como un objeto y al hombre como un sujeto. Eso es lo que entraña todo esto, ¿no? Y bien dices, la violencia feminicida también la encontramos en la Ley General de Acceso como la forma más extrema de violencia, y pues que materializa en sí el desprecio completo de la simple existencia de la mujer, ¿no? Con toda esa problemática que hay en términos de la tipificación del feminicidio y bueno, de una, como bien dices, aplicación adecuada, correcta, plena de la norma, para que realmente tuviera efecto y esperaríamos algún día lograría disuadir, ¿no?, a quienes cometen ese tipo de atrocidades. ¿Cómo evaluarías el resto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, que ya pues, reconoce toda una lista mucho más larga, ¿no?, como comentamos hace rato, de violencias, no solo el feminicidio, pero también violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia emocional, laboral, política desde 2019, perdón, desde 2020, o sea, toda esa serie tan larga de violencias. ¿Está funcionando la ley? ¿Está bien diseñada? ¿Estamos viendo mejoras? ¿Qué opinión te merece? Creo que es una pregunta que la que me hicieras sobre cualquier ley, pero esta en específico por la importancia, ¿no?, que tiene este fenómeno. El derecho sufre de una ineficacia crónica, ¿no? En sociedades como la nuestra, en realidad la eficacia del derecho siempre ha sido pues lenta, parcial, ¿no? También eso es cierto. Tenemos que pensar todo esto también como un gradiente, como yo decía también hace rato, del fenómeno también de la solución. Bien es cierto, tenemos la tipología y también se han identificado los diversos ámbitos, ¿no?, en que ocurre. Y también la ley prevé estas medidas de protección que sí han mostrado cierta eficacia, pero después se enfrentan a decisiones políticas como la desaparición o el recorte, ¿no?, presupuestario para los albergues, por ejemplo, que resultaban una medida más o menos útil, más o menos cercana, accesible a las mujeres. Pero lo que me gusta de la ley, no veo cómo realmente se va a materializar algún día y funcione, pero me gusta que en las estrategias que también prevé, porque si ustedes la revisan, es una ley, pues a mí me gusta, ¿no?, bien estructurada, con sus tipologías, sus dimensiones, también sus medidas de protección, también las estrategias, las obligaciones del Estado, la erradicación, la prevención, la investigación, la sanción, también las desarrolla, ordena que se creen organismos como los centros de justicia de las mujeres. Esos operan 51 en el país, ¿no? Sus resultados pues no son muy conocidos, tampoco es que se considere como muy eficaces, pero ya el hecho de que haya estas instancias, la propia CONAVIM, creo que va por buen camino. Algunos también criticaron la instauración de fiscalías especializadas por lo mismo, ¿no? Pero también creo que por ahí, si se fortalecen esas capacidades institucionales, yo creo que habría, que son insuficientes, pues claro, ¿no? Porque hay 51, por ejemplo, centros de justicia para 32 entidades federativas y que están casi todos en la capital del estado. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Las personas más alejadas siguen excluidas de la protección. Pero yo creo que, como a veces se dice, ¿no?, creo que esta ley sí marcó un hito, tiene cosas muy buenas, pero al final de cuentas necesitamos, como sociedad y como autoridades, realmente creer en, o sea, no creer, darnos cuenta, ¿no?, cobrar conciencia de todo este gran fenómeno estructural, tomar la violencia como eso, no como un episodio aislado, no como la consecuencia de una conducta específica de la víctima que la llevó a ser víctima, ¿no?, de la violencia. Y que también es bien difícil, ya ahorita pensé, ¿no?, ¿quién realmente es víctima, no? Por la propia construcción cultural, social, mejor dicho, pues hay víctimas que nadie cree que son víctimas, ¿no? Se les niega hasta eso. Entonces creo que eso juega mucho, pesa mucho en la mente del fiscal, en la mente de la autoridad que recibe estas quejas. Pero a lo que iba, la ley me gusta porque entre sus estrategias siempre habla de la reeducación. No sé cómo lo va a lograr, ¿no? Yo siento que también la sociedad civil organizada o políticamente organizada, como estos espacios, ayudan mucho a eso, pero sí necesitamos intervenir, programas de estudio, desde la primaria hasta... sí, en todos los niveles, ¿no?
Y también pues ahí vienen otras oposiciones, pero yo creo que la reeducación es importante, pero también tenemos que ser conscientes para no ser estos falsos optimistas, que es un trabajo generacional, ¿no? Yo creo que nosotros no lo vamos a ver, todos los que ahorita estamos aquí, pero esto tendrá que ir sucediendo. Esa parte no es muy optimista. No es muy optimista. El horizonte, así como bueno, las instancias internacionales luego colocan el horizonte de la paridad para, por ejemplo, América Latina, para ciertas regiones del mundo, dentro de 60, 70 o más 130 años. 130 años, tú también más o menos por ahí tristemente colocas esa liberación de violencia, que finalmente lo uno sin lo otro tampoco se va a lograr. Yo coincido con este diagnóstico que nos planteas en el sentido de que gozamos o tenemos buenas leyes, logramos buenas normas, pero no necesariamente logramos cumplimiento de esas normas, ¿no? Pero esa parece ser una, pues casi maldición mexicana, latinoamericana en realidad, ¿no? Esa idea de que tenemos un problema social, un problema relevante que hay que resolver a partir de las políticas públicas. ¿Qué hacemos, no? Hacemos una ley o hacemos una reforma a una ley y pues ya, ¿no? Ya con eso, o sea, como esa idea de que el derecho tiene un poder transformador de realidad casi mágico, casi absoluto, ¿no? Y hágase, póngase aquí en algún documento legal, lo votamos, lo publicamos y ya con eso se resuelve, ¿no? Y hay poco ese seguimiento quizá, como bien señalas, o no suficiente herramientas, mecanismos, recursos, atención y presión también política y pública a que lo que dice la ley realmente se convierta en la realidad cada vez más. Entonces, pensando, y que justo ahí es lo que señalabas para el problema del feminicidio, ¿no? O sea, que justo más que pensar en términos de una reforma legal y de fortalecimiento de las normas, lo que habría que pensar es cómo fortalecer pues la comprensión, ¿no? Tanto por parte de quienes ocupan diferentes espacios dentro del sistema de justicia, pero también por parte de la sociedad para que entiendan por qué existen, para que entiendan qué implican y para que puedan actuar en consecuencia. Pensando en esa lógica, entonces, quizá ya no de las reformas, ¿qué más crees que habría que hacer, que se necesita en nuestro país, pues para que pues no sean esos 130 años, sino pues que lo reduzcamos, aunque sea un poquito, porque ese horizonte es poco alentador? Sí, es poco alentador, pero también el optimismo sin fundamentos es más dañino, ¿no? Creo que esta parte del realismo es importante. Ahorita tocaste algo muy interesante. La propia ley también prevé un mecanismo de seguimiento, ¿no? Los tratados internacionales también tienen sus mecanismos de seguimiento. Pienso en la Convención de Belém do Pará, que es específica para erradicar la violencia. Incluso hay una guía, ¿no? Muy amigable de indicador, una guía que te ayuda a evaluar a través de los propios indicadores que se han creado. Y aquí es donde yo creo que la sociedad civil, la academia, ¿no? Todos los que están, digamos, fuera del sistema de impartición de justicia, y todos los medios de transparencia, eso es lo que hay que fortalecer. Ahora están como bajo acecho, ¿no? Bajo ataque. Yo a veces pienso que hay una guerra contra el INAI y contra todo lo que hace transparencia, pero yo digo, tendrá vicios como cualquier institución, subsanar esos vicios, porque creo que la transparencia, el seguimiento, la fiscalización ciudadana puede ser algo todavía muchísimo más útil, ¿no? Porque como bien dices, no se agota con emitir la ley, el derecho mágico performativo no existe, y no porque se dice se hace, pero creo que estos mecanismos, la vigilancia ciudadana, y ahí es donde pues muchos ámbitos, ¿no? Muchos gremios de la sociedad sí podemos intervenir. Yo a eso apostaría, y pues también en el ámbito privado. Al inicio hablabas de la disolución entre el ámbito público y lo privado, pues también qué estamos reproduciendo en nuestros hogares. Y puede involucrar también medios de comunicación, es decir, como que todos en la sociedad tenemos que hacer algo, pero si tuviera que nombrar academia, los propios modelos de crianza, las propias organizaciones no gubernamentales que se dedican a la fiscalización, al seguimiento, voluntad política para liberar la información, ¿no? La opacidad siempre ha sido un recurso del Estado, y no lo suelta, ¿no? No lo suelta. Ellos siempre quieren mantenerse en la opacidad. Por ahí yo creo que si atacamos, podríamos, pues a lo mejor no aminorar la brecha, pero conseguirla cuando menos, ¿no? En ese tiempo. Y bueno, lo que pasa en nuestra sociedad es que hablabas de como desprecio también del derecho de las instituciones, pues es ya una discusión más amplia de realmente la instauración acá, ¿no? Del Estado, pero bueno.
nos quedamos aquí. Me parece fundamental lo que nos comentas sobre la opacidad, cómo tenemos que combatir la opacidad, porque además, pues siendo sinceros, ni siquiera sabemos a ciencia cierta dimensionar el problema de las diversas violencias que viven las mujeres en nuestro país, porque a pesar de los mandatos legales, pues un problema, como comentabas hace rato, con feminicidios, ¿no? O sea, ya, híjole, está complicado, mejor no meternos, mejor lo vamos a clasificar por otro lado, mejor nos vamos a facilitar la vida, ¿no? Que esa es la lógica con la que con frecuencia, pues, se evita tipificar, y entonces las estadísticas no reflejan las cantidades reales, pero lo mismo pasa en muchos otros ámbitos, ¿no? O sea, es difícil decir cuántas mujeres en nuestro país han sido víctimas, por ejemplo, de violencia psicológica, de violencia laboral, ¿no? O sea, denuncias son pocas. En la propia política, ¿no? Que mucho de nuestro público que seguramente nos acompaña está involucrados en alguna medida en las cuestiones políticas, en la actividad política, y pues también sabemos que las denuncias, aunque sean cada vez más, son solamente una muy pequeña punta del iceberg, por muchas razones, ¿no? Porque lo que comentamos hace rato, no siempre es fácil darse cuenta de que uno está enfrentando una situación de violencia, ¿no? O sea, poder reconocerlo también requiere cierto conocimiento, pero también requiere cierto proceso, me parece, como psicológico, emocional, ¿no? Para poder reconocerse en esa situación y para poder tomar decisión de actuar, ¿no? Por otro lado, hay que saber cuáles son los mecanismos, dónde se denuncia, ante quién, ¿no? Hay que tener pruebas, ¿no? O sea, para probar violencia tampoco sabemos que es fácil. Y finalmente también sabemos que a las mujeres que alzan la voz, que salen a denunciar a sus agresores o las situaciones que viven, pues sabemos que no necesariamente ese tipo de denuncias están bien recibidas, ¿no? Sino que los costos, que pueden ser costos políticos, costos psicológicos, emocionales, familiares, físicos, laborales, físicos, de todo, ¿no? Entonces, ahí creo que estás señalando a un problema real muy importante, porque lo que sabemos sobre la violencia en alguna medida, mayor o menor, pero está dentro de esa opacidad, ¿no? Que tiene que ver con todos esos procesos, pero también tiene que ver con que el Estado no quiere ocultar esa data y no quiere publicar y darnos esa información, ¿no? Y cualquiera busquen, no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. La tarea de saber cuántas mujeres fueron víctimas, por ejemplo, de violencia política en un proceso electoral determinado. Hay más datos que puedes conseguir desde las organizaciones de sociedad civil, desde algunas consultoras, que desde datos oficiales del gobierno, ¿no? Entonces creo que es ahí muy importante lo que nos planteas. Y en cuanto a la reproducción de la violencia, también creo que es un problema muy grave, pero ahí te diría, creo que ojo con pensarlo tan importantemente desde la familia, porque creo que no podemos quitar esa gran responsabilidad al Estado, y finalmente, bueno, el proceso de socialización es muy complejo y uno puede tratar en casa de medir ciertos valores, pero ya la socialización, por ejemplo, en la escuela, a veces te juega en contra, ¿no? O sea, tú ahí que la igualdad de género, yo tengo un niño varón, ¿no? Entonces, que la igualdad de género, que niñas y que niños, ¿no? Y vamos bastante bien, pero de repente te encuentras con manuales, por ejemplo, de la escuela, entonces resulta que el de matemática es azul y en la portada vienen los niños, pero el de lengua, ¿no? De español es rosa y viene una niña, ¿no? Y pues ahí cuando tomas en la mano ese libro, pues ya sabes para quién es, ¿no? Y es cuando uno dice, ¿no? O ¿por qué no hagamos en la escuela una feria de ciencia para el Día de Papá? Pero vamos a hacer un baile para el Día de Mamá, ¿no? Claro, de acuerdo. Efectivamente. ¿no? Entonces ahí tenemos como todas esas relaciones muy complejas, ¿no? Yo creo que como gran, reflexión podemos tener todos los frentes, ¿no? Si hablamos de este origen, pues tan profundo, históricamente, a nivel ideológico, etcétera, pues todo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que atender? Todos los ámbitos de la vida, porque la violencia se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Con esa reflexión tan profunda, tan, en muchos sentidos, triste, pero tan necesaria, ¿no? Porque, como bien dice la doctora Gabriela, si no lo vemos, si no lo nombramos, si no lo identificamos con pues esa dosis de realismo que se necesita, que
Si no, el optimismo infundado pues, no nos va a permitir justo ni ver ni actuar en consecuencia. Pues con esa reflexión triste creo que estaremos cerrando el programa de hoy con que la violencia sigue siendo omnipresente, pero entonces si queremos contribuir a erradicarla, también necesitamos acciones en todos los ámbitos, acciones integrales, acciones que si bien atiendan los distintos tipos con las particularidades que tienen las distintas violencias, también entiendan que todas son parte pues, de una misma expresión de las desigualdades, de las sociales, de la objetivización de la mujer, de la negación de los derechos de las mujeres y que entonces tenemos que actuar de manera integral si queremos erradicarlas en nuestra sociedad y bueno, yo asumo, espero que realmente todas y todos queremos eso, ¿no? Así que, pues una gran plática. Te agradezco enormemente que te hayas dado tiempo de estar aquí con nosotros, más en el estudio, nuestra invitada presencial por fin, ahora para casi para el cierre de la temporada, retomando esos contactos que también son tan importantes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esas reflexiones, ese conocimiento. Un verdadero placer poder tenerte hoy en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que me hacen el favor de escuchar. Muchas gracias. Nos despedimos entonces de este 7º capítulo de nuestra 7ª temporada de Género y Política. Acompáñennos en las redes, siguen, compartan, dialoguen con nosotros y pues no se olviden, la próxima semana regresamos para hablar ahora sí de cierre sobre la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, en las decisiones estatales. Muchas gracias, nos vemos pronto.